Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de, en mi opinión, los 4 ratios más importantes que tenemos que conocer en la inversión inmobiliaria. ¿Cuánta gente piensas que se habrá comprado un piso para invertir sin saber realmente la rentabilidad que tenía? ¿O cuánta gente, por ejemplo, tendrá a día de hoy un piso pagado y no sabrá la rentabilidad que ha generado a lo largo de los años? Pues bien, hago este vídeo para que tú no seas una de esas personas. En un vídeo anterior ya introduje la regla rápida del 150 y en este vídeo lo que te voy a ofrecer son 4 ratios que van a tener en cuenta el cash flow y la apreciación para determinar cómo de rentable puede ser una operación. Vamos a aprender a calcular y a interpretar estos ratios con ejemplos para que sea mucho más fácil de entender y además al final del vídeo te mostraré cómo utilicé yo estos ratios en mi primera inversión inmobiliaria y además podrás ver cómo están interrelacionados y por qué puedes darle más peso a uno o a otro en función de tus circunstancias y del momento de tu vida. Así que nada, empezamos. El primer cálculo que tenemos que hacer es el cash flow. Como ves, el cash flow se calcula por la diferencia entre la renta bruta y los gastos totales. La renta mensual bruta será nuestro alquiler y luego podemos diferenciar entre dos gastos, los gastos operativos y los gastos de financiación. Así que vamos a ver cómo calcular el cash flow con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una propiedad y que la podemos alquilar por 1.000 euros. Esa sería nuestra renta mensual bruta. Por otro lado tenemos los gastos operativos mensuales. Por ejemplo, el IBI, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a suponer que es de 50 euros al mes. El seguro, imaginemos que es de 20 euros al mes. La comunidad, 50 euros al mes. El mantenimiento, 100 euros al mes, que suele ser, o suelo calcularlo yo como el 10% de la renta del alquiler, y también suelo incluir la reserva por inmueble vacío, que pueden ser 50 euros o el 5% del alquiler. La suma de todos estos gastos operativos mensuales nos daría un total de 270 euros. En nuestro caso asumiremos que el pago de nuestra hipoteca supone unos 460 euros. Estos 460 euros más los gastos operativos que ya teníamos nos pondría en un total de gastos de 730 euros. Es decir, que nuestro cash flow mensual para esta propiedad sería de 1.000 menos 730, es decir, 270 euros de cash flow cada mes. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Pues bueno, nuestro objetivo siempre será que tengamos un cash flow positivo, o por lo menos que sea cero. Como puedes imaginar, alargar la hipoteca nos permitirá tener más cash flow ya que tendremos un menor pago mensual y obviamente dar una mayor entrada también ayudará al cash flow, ya que obviamente tendrás un menor coste hipotecario. Así que elige según tu horizonte de vida y tu estrategia cómo de importante es el cash flow para ti en el presente y sobre todo recuerda que siempre tienes que cubrir con el alquiler todos los gastos del piso. El segundo ratio importante que tenemos que saber calcular es el cash on cash return, el retorno de cash flow sobre tu inversión. El cash on cash return es fácil de calcular, solo tenemos que coger el cash flow mensual que teníamos antes y multiplicarlo por 12 porque vamos a utilizar el cash flow anual y por otro lado la inversión inicial. Siguiendo con nuestro ejemplo, teníamos un cash flow mensual de 270 euros, con lo cual el cash flow anual será de 3.240 euros. Por otro lado, asumiremos que nuestra inversión inicial es de 50.000 euros y esto incluiría entrada, gastos de compra-venta e impuestos, mejoras o reformas si fuesen necesarias. Es decir, todo lo que nosotros desembolsamos en el momento de la compra. Así pues, para esta propiedad, el cash on cash return se calcularía con 3.240 euros partido 50.000, lo cual nos daría una rentabilidad del 6,5%. Obviamente, si el cash flow es importante, lo que tenemos que intentar es conseguir un cash on cash return de alrededor del 6% o mejor. Pero esto no es una línea roja para mí porque hay ocasiones en las que yo priorizo otras rentabilidades. Por ejemplo, si nos apalancásemos mucho y tuviésemos una hipoteca muy corta, esto perjudicaría nuestro cash flow, pero no quiere decir que sea una mala inversión. Podríamos decir que no es una buena inversión en cuanto a cash flow se refiere, pero puede ser una muy buena inversión de todas formas. Luego te lo demostraré con mi primera inversión. En tercer lugar tenemos el cap rate o la tasa de capitalización. Habrás podido observar que en los dos primeros ratios hemos utilizado el pago de la hipoteca como un gasto a restar para calcular el cash flow. Sin embargo, si queremos analizar solo la propiedad sin tener en cuenta el coste de financiación, tendríamos que calcular lo que se conoce como cap rate. El cap rate se calcula dividiendo el NOI, el Net Operating Income, partido el precio de compra. Como hemos dicho, el numerador del cap rate es el NOI, el Net Operating Income, o en español, ingresos operativos netos. El NOI se calcula como el cash flow, pero dejamos fuera los gastos de la hipoteca. Entonces la fórmula sería ingresos por alquiler menos gastos operativos. Siguiendo con nuestros ejemplos, ya sabíamos que la renta mensual era de 1.000 euros y que teníamos unos gastos operativos de 270 euros.
En este caso, el NOI, el Net Operating Income, sería de 730 euros. El NOI de forma aislada no nos dice nada, ya que hay que compararlo con el precio de compra. Esto es similar al cálculo que expliqué del Earnings Yield, donde poníamos en valor los beneficios de una empresa con el precio que pagábamos por las acciones. Supongamos que pagamos 170.000 euros por la propiedad. En este caso ya podríamos calcular el cap rate. Primero multiplicaríamos los 730 euros del NOI por 12 para tener el NOI anual y esto nos daría un total de 8.760 euros y luego esta cifra la dividiríamos entre los 170.000 euros. El cap rate de esta operación sería del 5,1%. ¿Cómo podemos interpretar el cap rate? Pues bueno, yo intento buscar cap rates de 6% o superior, pero es cierto que puedo bajar hasta el 4%, puedo considerar hasta un 4% en función de cómo de nuevo es el inmueble o si la zona va claramente al alza, es decir, si tiene muy buenas perspectivas de futuro. Pero como una norma general diría que el 6% es lo que suelo buscar. Siendo estrictos en este caso, el 5,1% no lograría cumplir con mi requisito. Pero si pudiésemos alquilar el inmueble por 1.125 en vez de $1.000 o si pudiésemos comprar la propiedad por 145.000 en lugar de 170.000 dólares, tendría sentido ya que tendría un cap rate del 6%. Y en cuarto y último lugar tenemos el ROI en base al valor futuro de la propiedad. Hasta el momento todos los cálculos que hemos hecho han sido con valores ciertos que conocíamos. Sin embargo, también uno puede proyectar el valor futuro de su inversión y teniendo en cuenta la inversión inicial en el presente, calcular el ROI. Para realizar este cálculo, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el valor futuro de nuestra inversión. Yo generalmente suelo calcular el valor futuro hasta que pago la hipoteca, pero bueno, el número de años dependerá de cómo quieras hacer el cálculo. Para realizar este cálculo necesitaríamos el número de años de la hipoteca, que en este caso vamos a asumir que son 25 años de hipoteca, el precio de compra, que sabemos que es de 170.000 euros, y la apreciación anual, que generalmente yo suelo determinar en 2,5 o 3% anual, salvo que tenga la certeza de que es una zona que está creciendo más o que hay algún tipo de proyecto que va a hacer que se incremente a un ritmo superior. Como puedes ver, el número de años sería number of periods, que sería 25 en nuestro caso. Starting amount se refiere al precio de compra, que sería 170.000, y interest rate se refiere a la apreciación anual estimada. En ese caso nos daría un valor futuro de 315.000 euros aproximadamente. Una vez tenemos el valor futuro, tendremos que calcular la rentabilidad anualizada que esto supone respecto de nuestra inversión inicial. Como ves, el valor futuro estimado sería your target, que sería 315.000 euros. Nuestra inversión inicial ya habíamos dicho que eran 50.000 euros, que en inglés sería the starting amount. Y after se refiere al número de años de la hipoteca, que hemos dicho que era 25. Como puedes ver, esto supone una rentabilidad anualizada del 7,6%. Te voy a dejar en la descripción del vídeo los links que he utilizado para calcular tanto el valor futuro como la rentabilidad anualizada. Obviamente aquí el problema es que estamos intentando predecir el futuro. Como ya he dicho, yo suelo utilizar un 2,5 o un 3% de apreciación, pero si ves que claramente la zona, por cualquier razón, va a apreciarse más rápido o incluso más lento, pues tenlo en cuenta para ajustar este cálculo. Yo suelo utilizar el 2,5 o el 3% porque ha estado históricamente ligado al crecimiento natural de la inflación, pero nunca se sabe, así que esa es la parte de incertidumbre que tenemos cuando hacemos este tipo de cálculo. ¿Qué suelo buscar yo en este ratio? Bueno, en general yo suelo buscar un ROI de un 8% o superior, con lo cual esta inversión no pasaría mi test por muy poco, pero por ejemplo, si se hubiesen invertido 45.000 euros en lugar de 50.000, sí que lo cumpliría. Por último, de forma breve os voy a explicar un poco cómo yo me planteé todos estos ratios, todas estas rentabilidades para tomar mi primera decisión de inversión. Por ejemplo, mi primera inversión tenía un cash flow cercano al cero. ¿Por qué? Porque pedí una hipoteca corta y además me apalanqué mucho ya que pude comprar por debajo de mercado. Como puedes imaginar, si mi cash flow es prácticamente de cero, el cash on cash return es inferior a 1. Lo que hace esta propiedad básicamente es pagar todos los costes, pero no es una propiedad que genere mucho cash flow. ¿Quiere decir esto que es una mala inversión? No necesariamente. Por ejemplo, el cap rate de esta propiedad era del 6,4%, que es superior al 6% que yo busco, y además el retorno sobre la inversión, el ROI, teniendo en cuenta el valor futuro, va a ser de aproximadamente un 12% anual, lo cual está genial si tenemos en cuenta que utilizo una tasa de apreciación bastante conservadora del 2,5%. Para mí es genial tener una inversión que sé que muy probablemente me rente un 12% anual durante 20 años. Esto es genial y se debe principalmente a que compré la propiedad por un 17% menos del valor de tasación y además
tenía un gran grado de apalancamiento. Es decir, que esta inversión cumplía con lo que yo estaba buscando. Gran apalancamiento, cubrir todos los costes y tener un ROI superior al 8% anual. Conforme más mayor me haga, más importante será el cash on cash return, pero de momento, mientras sea joven, no es algo que me preocupe demasiado. Generalmente, si encuentras una propiedad que te puedes apalancar muchísimo y que en 20 años cubres todos los costes, generalmente estarás haciendo una gran inversión. Pero ¿cuáles fueron las dos razones clave por las que yo decidí apalancarme tanto en este caso y tener una hipoteca tan corta? Pues bien, son dos las razones. La primera es no descapitalizarme del todo porque quería hacer otra inversión al año siguiente. Y la segunda razón es que quiero tener cierta independencia financiera antes de cumplir los 50 años. Resumiendo, si consigues cubrir todos los gastos de alquiler, un cap rate del 6% y un ROI superior o igual al 8%, estarás haciendo una muy buena inversión. Espero que este vídeo te sea útil para analizar futuras oportunidades de inversión y recordad siempre invertir con sentido.